Bien, seguimos con el estudio del libro de Daniel. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 9 y vamos primeramente a orar. Señor, damos gracias a Dios por seguimos. El 8 fue bien interesante. La visión del carnero, el macho cabrío. Gabriel interpreta la visión. Y 9 se separan dos acciones: oración de Daniel por el pueblo y la profecía de las 70 semanas. Oramos al Señor para que Dios nos bendiga mientras estamos leyendo. Padre, pedimos que en este instante tú nos seas bendiciendo. Vamos a leer de tu palabra, abrimos nuestras Biblias y pedimos en este instante tu claridad sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, para poder entenderla. Señor, podamos nutrirnos de tu palabra, recibir tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, empiezo a leer y dice de la siguiente manera. Capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, silicio y cenizas. Voy a llegar hasta ahí, voy a buscarme las ayudas, ¿ya? Aquí va parte de una situación muy interesante. Quizás Daniel ya había pasado mucho tiempo en Babilonia. Ya estaba quizás acostumbrándose a estar en Babilonia, pero ve leyendo la profecía del profeta Jeremías, y esta profecía aparece en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, y dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Para haceros volver a este lugar. Esta palabra coloca en una posición especial de glorificar a Dios, de exaltar al Señor, a Daniel, porque descubre la palabra que ya le quedan 2 o 3 años para volver, para que sea el retorno. ¿A dónde? A Jerusalén. Era el retorno. Faltaba muy poco para ese retorno. ¿Y cómo? Si en ese instante dice que está Darío ahí, pero ¿cómo iban a volver? Y aún la palabra dice que en Jeremías va marcando, porque decía, no sé si lo dice acá en otro versículo, que iban a volver sin recompensas, es decir, sin pago. Ellos iban a volver al retorno a Jerusalén. Sin pelear iban a tener ese retorno. Entonces Daniel, yo creo que más que emocionado, ve que la palabra de Dios se va a cumplir y le queda poco proceso. Entonces él lo único que empieza a hacer es orar a Dios y interceder, pedir perdón por los pecados pasados. Mire, la ayuda me dice del 1 al 19, prácticamente la oración de Daniel. Dios nos enseña que una apropiada respuesta a la profecía es la oración ferviente y constante. Su combinación de oración y ayuno se revela claramente como un instrumento para prepararse espiritualmente y no debe ser desestimada como una práctica ascética supersticiosa. ¿Ya? Voy a leerlo de nuevo.
Su combinación de oración y ayuno se revela claramente como un instrumento para prepararse espiritualmente y no debe ser desestimada como una práctica ascética supersticiosa. Para las palabras de Jesús sobre el ayuno como una disciplina recomendada a sus discípulos en Mateo capítulo 9, versículo 14, versículo 15. Voy a ir a la otra ayuda. También me da con referencia del 1 al 19 la oración de Daniel. Daniel conocía la promesa de Jeremías a los judíos que situaba la oración de la cautividad en 70 años. Era consciente de que ese tiempo casi se había cumplido. Ese acontecimiento se data aproximadamente en el año 539 a.C. Durante el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, que no es el marido persa de la reina Esther, ¿ya? Hijo de Asuero, que no es el marido persa de la reina Esther, Daniel empezó inmediatamente una temporada de oración y ayuno. Daniel suplicó que recordase Dios sus promesas, reconoció abiertamente el pecado de su propio pueblo, sabía que éste era merecedor del juicio de la cautividad, pero también recordó a Dios que su propia justicia y misericordia se encontraban en juego con el cumplimiento de la promesa. No le dice, Señor, ¿por qué no mandaste? No, vamos a ver qué es lo que empieza a marcar Daniel en la oración. ¿Ya? Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose, no para obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y a él cumplido la palabra y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes, contra
que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirlo de nuestras maldades y a entender tu verdad. ¿Ya? Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho. Porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste de renombre, ¿cuál lo tiene hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Asolado por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermoso el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermoso. Qué especial es esta oración que hace, esa intercesión que hace Daniel, recordando que sí, el juicio de Dios vino, pero había una razón. Y Dios se lo advirtió a los profetas, pero también ahora está clamando a la misericordia conforme a la palabra que Dios le dio al profeta, que quedaba poco tiempo para el retorno. ¿Para volver a dónde? A Jerusalén. Oye, y especial es Dios con Daniel. Daniel estaba esperando una respuesta, Señor. Acuérdate de que ya se van a cumplir los 70 años y necesitamos volver a Jerusalén. Y Dios les da una bendición mucho más grande. No les va a decir, mira, Daniel, van a volver, sí, van a volver, esta es la confirmación, van a volver a Jerusalén. No le dice solamente eso. ¿Qué le dice Dios? Y le revela 70 semanas que a la final, cada semana, cada día de esas semanas son años. Y esas 70 semanas
se van multiplicando y hace una cantidad de años enorme y le hace una revelación, no solamente de volver a Jerusalén, sino hasta el final de los tiempos Dios le está revelando. Y aún le está revelando que hasta el final de los tiempos va a estar y va a existir la nación de Israel. No solamente en este retorno va a estar Israel, sino le va a estar diciendo, mira, van a pasar los años, muchos, y hasta el final de los tiempos, ahí va a estar la nación, el pueblo de Israel, Jerusalén. Y hoy día lo vemos un hecho real. En el año 1800 no era real. En el año 1700, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, en el año 1000, no era real. Hoy día es una realidad y es una realidad cumplida. ¿Por qué? Porque Dios se la reveló a Daniel por sus misericordias. Entonces, más que una confirmación, ahora Daniel va a recibir, ¿qué cosa? Una revelación. Y esta revelación, nos llega hasta el tiempo de hoy, ¿no es cierto? Vamos a leer del 20 al 27. Y esto es lo más complicado para algunos, lo buscan hay mucha interpretación, mucha visión. Algunos lo interpretan de una manera, otros de otra, otro más acertado, otro más cerrado. Algunos tienen su interpretación personal, pero aquí está dando el orden. La palabra misma está dando el orden, está dando la revelación. Quizás Daniel no lo estaba entendiendo, o en parte lo iba a entender, pero la historia de lo que ha sucedido no está revelando los tiempos, solamente nos queda una semana. Ahí vamos a entrar a aquello. Dice 20, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, estaba orando Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién vino? El arcángel Gabriel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Él ya era sabio, ya era un hombre entendido. Dios había trabajado mucho en él, pero todavía le faltaba sabiduría y entendimiento. Y tenía que ser dada de parte del ángel. Ahora Daniel he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es una orden y una visión. No sé si lo ven. Nosotros vamos solamente en una visión. Pero dice, pues, entiende la orden y la visión. ¿En qué parte orden? El orden de cómo está hecha y la visión, no sé. ¿Por qué le marca esa parte orden y visión? Pero vamos a seguir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Ya? Voy a explicar. 70 semanas están determinadas sobre que tu pueblo, por eso está hablando de Israel, sobre tu santa ciudad. Para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ya? Es decir, esto tiene, las 70 semanas tiene un fin y un motivo. Tanto como para el pueblo de Israel, tanto para el pecado, la iniquidad,
para la justicia y para ungir al santo de los santos. 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, ¿ya? Y 72 se vuelve, ¿ya? Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro y en tiempos angustiosos. Habrá, mire, voy a leer de nuevo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿ya? De restaurar habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Entonces está hablando de 69 semanas, ¿ya? Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya, aquí empieza el concepto de las semanas. Ya las 69 semanas están contabilizadas y solamente nos queda una. Ahora le voy a explicar lo que me marca la plenitud. Dice, la revelación del 24 al 27, la revelación a Daniel de las 70 semanas vino como una respuesta a sus oraciones. Dios le mostró que los juicios para purificar a Israel terminarían y su aceptación del Mesías le traería justicia perdurable. Esta profecía establece un marco de tiempo para la promesa mesiánica que se extiende de los días de Daniel hasta el establecimiento del reino milenario. ¿Ya? También deja sentado el hecho que Dios no ha abandonado a Israel como nación. De cierta forma, Israel se constituirá en señal. Israel se constituye como señal para el cumplimiento de las profecías de Dios. Hoy día muchos quieren ver no solamente en la iglesia, no es solamente en la iglesia. Todos los acontecimientos proféticos como señal es la nación de Israel. Nos falta que alguien diga, no, si Israel ya desapareció, somos la iglesia. No. Cristo cuando venga no va a venir sobre Chile o sobre Estados Unidos o sobre Alemania. No. Él viene a descender sobre la nación de Israel. Ahí va a aparecer. En ningún otro país. ¿Me entiende? Entonces la nación de Israel perdura bajo la misericordia de Dios. Bien, ahora empieza el desenlace de las 70 semanas. Dice, las 70 semanas o 70 veces 7 es un año profético asociado con el pueblo de Daniel, los judíos y la ciudad santa de Jerusalén, los judíos y la ciudad santa de Jerusalén. El hecho de que la semana de años, 490 años, se componen de 360 días, queda establecido cuando se compara en Apocalipsis, en el 7:25 con Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. La cuenta de la semana
de años comienza con el mandato de Artajerjes. ¿Cuál es el mandato? De restaurar a Jerusalén. Cronológicamente, el periodo se divide de esta manera, ¿ya? ¿En qué manera? 7 veces 49 años. Desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías y la celebración de la renovación del pacto de Jerusalén. Pasan 49 años desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías y la celebración de la renovación del pacto en Jerusalén, ¿ya? 62 semanas o 62 veces 7, que significan 434 años, desde la dedicación del segundo templo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Estamos hablando, estos tiempos ya están cumplidos. Algunos lo tiran más allá, más adelante, pero lo que más se marca que las 69 semanas ya están cumplidas. Algunos yo estuve estudiando y viendo, algunos ven que llega hasta el bautismo de Cristo, otros lo marcan hasta la muerte de Cristo, pero unos más, unos menos, pero se establece las 69 semanas hasta ese tiempo, ¿me entiende? Y de ahí para adelante hasta que se declare las últimas semanas para completar las 70, que vendría ¿a quién? El anticristo. Y ahí vamos a empezar más adelante, va a ser un tratado de paz con Israel. Por 3 años y medio lo va a cumplir y 3 años y medio va a romper ese tratado. Y de ahí viene Cristo y viene la historia que se le conoce como el Armagedón. ¿Ya? Pero en esa etapa es lo que uno va viendo. Esto ya está cumplido, las 69 semanas. Algunos le tiran más, otros menos, otros empiezan a variar, pero todo llega, como dice, hasta la muerte del Mesías príncipe. Y dice que va a dar su vida, pero se quitará la vida al Mesías, más no por sí. ¿Ya? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Entonces, está hablando de las 62 y antes está hablando de 7 semanas, de la construcción, de la orden de construir los muros y el templo. Todo eso me da 7 semanas. ¿Me entiendes? 7 semanas en relación a que se construya el muro o el templo, y hasta el Mesías príncipe tenemos 60, hasta la muerte del Mesías príncipe tenemos, ¿qué cosa? 69 semanas. Vendrá el desolador, en los últimos versículos. La nación israelita establece un pacto con el futuro cuerno pequeño. Y esto es una realidad. Históricamente, ¿cuántos presidentes han tratado de hacer un pacto de paz, que se haga la paz, y no lo han podido hacer? No, a través de los tiempos, no hay presidente que pueda hacer paz en Medio Oriente, no lo ha podido hacer. El único que va a poder hacer ese tratado de paz va a ser el anticristo. Y ahí donde tenemos que tener ojo. Cuando se haga un tratado de paz y ese tratado de paz resulte, ese gobernante o ese que pueda hacer ese laxo de paz entre Medio Oriente e Israel es el anticristo. ¿Qué va a hacer? La nación israelita establecerá un pacto con el futuro cuerno pequeño. Habla de un príncipe romano o el anticristo por 7 años. La última de las 70 semanas de Daniel. A mediados de la semana, el anticristo romperá el pacto y demandará que cesen los sacrificios establecidos por Israel en los últimos días. Porque en los últimos días, parece una locura esto. Israel
sucedió un milagro especial y maravilloso que ellos tenían, que se llama una vaquilla roja. Usted puede buscarla por internet, el milagro de la vaquilla roja, que era el animal que ellos usaban para santificar, para consagrar terreno, lugar y todo lo demás. Pero esa vaquilla había desaparecido. Hoy día, a través de la ciencia y todo lo que trabajó por Israel, hoy día Israel milagrosamente tiene de nuevo esa vaquilla roja. Si usted busca en internet el Instituto del Templo, Israel tiene todo y está preparando los sacerdotes, está preparando todo para volver a qué? A los sacrificios, a los rituales, a la ceremonia del pasado, a la ceremonia de la escritura, que ellos de nuevo quieren hacerlo. Y están listos, ¿para qué? Tienen la maqueta, está todo listo para reconstruir el tercer templo. Tienen absolutamente todo. Lo único que no estaba era el arca del pacto. Pero misteriosamente un rabino, una de las últimas informaciones, dijeron tienen todo, pero lo más importante le preguntaron, ¿y el arca del pacto? Dijeron, nosotros sabemos dónde está, no está muy lejos de aquí, pero nosotros la tenemos. Ellos tienen todo para construir y restablecer de nuevo los sacrificios. Y eso también para nosotros puede ser una señal. ¿Cuál? Cuando se empiece a trabajar en la construcción del tercer templo. Sería una locura. Hoy día es una locura. Ni tan locura es porque ya está el Instituto del Templo. Se dice que hay donaciones increíbles para la construcción del tercer templo. Están trabajando con la tela, con hilo de unos gusanos muy especiales para la vestimenta sacerdotal. Es increíble todo el trabajo que está sucediendo hoy día para la construcción del tercer templo. Yo no podría haber dicho, pero ¿a dónde está esto de que van a cesar los sacrificios y todo lo demás? Y no, Israel no hace sacrificio, nada. Tienen la menorá, el candelabro, y lo tienen ahí entre el muro de los lamentos. No saben si tienen que construir el tercer templo sacando la mezquita de Omar o al lado de la mezquita de Omar. Porque ese es el lío. Israel tendría que sacar la mezquita de Omar para construir el tercer templo, pero algunos ven en Ezequiel que no pueden colocarla al lado. Y ahí está el gran lío. Si Israel sacara en estos tiempos la mezquita de Omar, el Islam en gran manera tendría razón para ir a pelear, tendría una gran razón para ir a invadir a Israel. Y ahí se nos juntaría ese gran ejército del Armagedón que va a pelear contra la santa ciudad. Y tendría un motivo específico, un motivo razonable, mucho pueblo, mucha nación, tanto pueblo que son los islámicos, de ir a pelear contra la nación de Israel. Y quizás tirar abajo el templo. Pero lo que parecía en tiempos atrás, tiempos 20, 30 años atrás, muy lejano, hoy día lo vemos muy cercano, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Demandará que cesen los sacrificios establecidos por Israel en los últimos días. Y colocará, mire, escuche, y colocará su imagen, ¿en dónde? En el templo judío. Para eso se necesita el templo, el tercer templo. Y exigirá que se le rinda culto. Estudie y lea el tercer templo, el Instituto del Templo en Israel, y va a ver que esto está muy cerca de ser una realidad. Muy cerca. Y el Instituto del Templo nos lleva un año, nos lleva hoy día meses.
Llevará 5 o 6 años que están trabajando intensamente en esto. Y luego aún vi anuncios comerciales donde en buses colocaban la imagen no de la mezquita de Omar, sino de qué? Del tercer templo colocado en el monte. ¿Ah? A donde, en ese monte santo donde está el monte, el muro de los lamentos, ahí ellos quieren colocar el tercer templo. Parece una ficción, parece una locura, pero la palabra del Señor está haciéndose cada vez una realidad entre nosotros. Qué importante poder ver y estudiar estos capítulos que para nosotros son, quizás para Daniel, qué increíble que todo lo que pasó y sucedió para adelante fue maravilloso, fue especial. Él está diciendo, Señor, se van a cumplir los 70 años para volver a Jerusalén. Y Dios le revela 70 semanas, una extensión de años enorme, enorme, también es 70. Qué bendición, ¿eh? Voy a ir a la otra ayuda. Pero esta no me toma mucho, solamente me marca una ayuda. Me dice, Dios envió al ángel Gabriel en respuesta a las oraciones de Daniel para darle sabiduría y entendimiento. Garantizarle que era muy amado por Dios. La revelación de Gabriel habla de las 70 semanas. Cada una de ellas representa 7 años, lo que suma un total de 490 años. Algunos expertos creen que la cifra debe entenderse de forma simbólica. Otros han desarrollado programas de acontecimientos detallados que culminan en la crucifixión de Jesús o a un futuro retorno. Sin embargo, independiente de las diversas interpretaciones, no es una, usted se va a encontrar con muchas interpretaciones. Dios controla claramente el desarrollo de la historia. Dios, a través de los profetas, no se equivocó con los conquistadores y Dios sigue controlando la historia, va a controlarla hasta el final de los tiempos. Que el Señor les sea bendiciendo, métase a estudiar, métase en las partes históricas. Yo he estado estudiando Babilonia, cómo se construyó, todo lo demás, cómo los medo-persas conquistaron a Babilonia, una estrategia increíble, buena, cómo me metí también, cómo Alejandro Magno llegó y conquistó Jerusalén, especial, cómo los romanos conquistaron Jerusalén, también hay un conflicto, y cada una de las batallas, cómo aún Alejandro Magno proféticamente conquista Tiro. Todo escrituralmente. El capítulo, de ahí nos seguimos 10, el 11 es histórico, totalmente histórico. Y que no escapó, aparece hasta Cleopatra en el capítulo 11. Es increíble la historia. Dios se marcó en la historia. A veces nosotros, no, como que no estaba relacionado Dios ahí. Sí, Dios estaba y lo controlaba todo. Así que métase harto en la historia. Parece que ahora vamos a tener que gustar de la historia porque Dios no se equivocó en nada. Señor, les sea bendiciendo. Gracias por estar con nosotros y seguir el estudio. El Señor le bendiga.